Eran las 2 de la madrugada cuando encontré las cenizas de mi vestido de novia esparcidas en el jardín. Después de 2 años aguantando desprecios, insultos y humillaciones de mi suegra, ese momento lo cambió todo. Mientras observaba los restos quemados de lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi corazón, fue el miedo. Mi nombre es Isabela, y durante 2 años creí que el amor de Ricardo valdría la pena cualquier sacrificio. Nos conocimos en una conferencia de arquitectura en Ciudad de México. Yo acababa de fundar mi propio estudio de diseño sostenible, un proyecto que había construido desde cero después de años trabajando para grandes corporativos. Él era el heredero de Construcciones Mendoza, una empresa familiar que llevaba 3 generaciones levantando los edificios más emblemáticos del país. Al principio todo fue perfecto. Ricardo era atento, inteligente. Compartíamos la misma pasión por crear espacios que mejoraran la vida de las personas. Nuestras conversaciones podían durar horas hablando de arquitectura bioclimática, materiales sustentables, urbanismo humano. Me presentó a su familia después de 6 meses. Ese fue mi primer error. Pensar que su madre, Margarita Mendoza, alguna vez me aceptaría. Margarita había construido Construcciones Mendoza junto a su difunto esposo. Era una mujer de 60 años, con la mirada fría de alguien acostumbrado a que todos obedecieran sus órdenes. Desde el primer momento dejó claro que yo no era suficiente para su hijo único, su príncipe, su razón de vivir. No importaba que tuviera 2 maestrías, que mi estudio hubiera ganado premios internacionales, que mis proyectos aparecieran en revistas especializadas. Para ella, yo era solo una advenediza que quería robarle a su hijo. Las primeras señales fueron sutiles. Comentarios sobre mi ropa en las cenas familiares. ¿Así piensas vestirte cuando seas parte de esta familia, Isabela? Los Mendoza tenemos un estándar que mantener. Críticas constantes a mi trabajo. Qué bonito tu proyectito de casitas ecológicas. Pero cuando te cases con Ricardo tendrás que dedicarte a cosas más importantes, ¿verdad? Cada palabra era una gota de veneno disfrazada de preocupación maternal. Ricardo siempre tenía una excusa. Es su forma de ser. Amor. Ya se acostumbrará a ti. No lo dice con mala intención. Solo es muy protectora conmigo. Dale tiempo. Verás que cuando nos casemos todo mejorará. Yo quería creerle. Necesitaba creerle, porque lo amaba, y porque había invertido tanto en esa relación que la idea de perderla me aterraba. La situación empeoró cuando anunciamos nuestro compromiso hace 6 meses. Margarita prácticamente me arrebató la organización de la boda de las manos. Yo conozco a las mejores wedding planners del país. Querida, no tienes que preocuparte por nada. Lo que realmente significaba era, no confío en tu gusto ni en tu capacidad para hacer las cosas bien. Cada decisión se convirtió en una batalla. Yo quería una ceremonia íntima, en una hacienda sustentable en Oaxaca. Ella insistió en la Catedral Metropolitana, seguida de una recepción en el club más exclusivo de Polanco. Yo soñaba con un vestido sencillo de una diseñadora mexicana emergente. Ella ya había apartado uno de Oscar de la Renta en Nueva York y lo había pagado sin consultarme. Es mi regalo para ti, futura nuera. No puedes rechazarlo sin quedar como una malagradecida. Pero hubo una cosa en la que no cedí. Una sola cosa que mantuve para mí. Mi vestido de novia real. No el que ella había comprado, sino el que yo misma diseñé con Elena Ruiz, una joven diseñadora mexicana cuyo trabajo admiraba profundamente. Lo mantuvimos en secreto, Elena y yo. Era un vestido de lino orgánico con bordados zapotecas hechos por artesanas de Oaxaca. Cada puntada contaba una historia de resistencia y belleza. Planeaba usarlo en la celebración íntima que haríamos después con mis amigos cercanos, lejos de los Mendoza y su mundo de apariencias. Lo guardaba en mi departamento, en el vestidor, protegido en una funda especial. Era mi pequeño acto de rebeldía, mi forma de decir, todavía existo, todavía soy Isabela, no solo la futura señora Mendoza. Hasta que Margarita encontró la manera de arrebatarme incluso eso. Fue hace 3 días. Ricardo y yo tuvimos otra discusión sobre la boda. Yo había insistido en que quería conservar mi estudio después de casarnos, seguir trabajando en mis proyectos. Él, repitiendo como loro las palabras de su madre, me dijo, ¿no crees que es momento de madurar, Isabela? Una vez que seamos marido y mujer, tendrás responsabilidades más importantes. Además, podríamos empezar a pensar en tener hijos pronto. Mi madre tiene razón. No puedes estar viajando a obras y quedándote hasta tarde en la oficina. Terminamos peleados. Yo me quedé en mi departamento en lugar de ir a cenar con su familia como habíamos planeado. Ricardo fue solo y, según me enteré después, Margarita aprovechó para llenarlo de veneno. ¿Ves, hijo?
Te dije que esa mujer no era para ti. Está más interesada en su carrerita que en formar una familia. Ausente, egoísta, más preocupada por sus diseños que por su hogar. A la mañana siguiente, Ricardo vino a mi departamento con una copia de las llaves que le había dado hace meses. Yo estaba en una reunión con un cliente potencial en un café cercano. Cuando volví 3 horas después, encontré mi departamento impecablemente ordenado. Demasiado ordenado. Con ese tipo de orden que da miedo porque sabes que alguien ha estado hurgando en tus cosas. No fue hasta la noche cuando noté que la funda de mi vestido ya no estaba en el vestidor. En su lugar, había una nota con la letra perfecta de Margarita. Encontré este trapo en tu armario. Supongo que planeabas avergonzar a mi familia usándolo en algún momento. Lo guardé en un lugar seguro para que no cometas esa estupidez. El único vestido que usarás es el que yo escogí. Si de verdad amas a mi hijo, aprenderás a obedecer. Llamé a Ricardo inmediatamente. ¿Le diste las llaves de mi departamento a tu madre? Mi voz temblaba de furia. Isabella, cálmate. Solo quería ayudarte a organizar tus cosas antes de la mudanza. Además, encontró ese vestido horrible que encargaste a escondidas. ¿En serio pensabas usarlo? Mi madre tiene razón. Ese tipo de ropa folclórica no es apropiada para una Mendoza. Ricardo, ese vestido es mío. Lo diseñé yo. Es importante para mí. Tu madre no tiene ningún derecho. Ya basta, Isabela. Pareces una niña berrinchuda. Son solo trapos. Lo importante es nuestra boda, nuestra familia, nuestro futuro. ¿O acaso tu vestidito es más importante que todo eso? Colgué. Por primera vez en 2 años, colgué el teléfono mientras él seguía hablando. Y por primera vez, permití que la duda entrara en mi mente. ¿Realmente quería casarme con un hombre que nunca me defendía? ¿Con alguien que siempre ponía a su madre por encima de mí? Los siguientes 2 días fueron un infierno. Ricardo intentaba llamarme, yo no contestaba. Elena, la diseñadora, me escribió preocupada porque Margarita había ido a su taller exigiendo que le entregara cualquier otra cosa que hubiera hecho para esa mujer. Elena, bendita sea, la corrió de su estudio. Pero el daño ya estaba hecho. Yo me sentía violada, invadida, pequeña, hasta que llegó la madrugada de hoy. No podía dormir. A las 2 de la mañana, decidí ir a casa de los Mendoza. Necesitaba recuperar mi vestido. Necesitaba enfrentar a Margarita. Necesitaba que Ricardo eligiera de una vez por todas. Su madre o yo. Tomé un Uber hasta la enorme mansión en Bosques de las Lomas donde vivían los Mendoza. Tenía mi propia llave del portón del jardín. Ricardo me la había dado hace meses, en tiempos más felices. Entré en silencio. La mansión estaba oscura. Las luces del jardín trasero estaban encendidas. Me acerqué por el costado de la casa y entonces lo vi. El jardín de esculturas que tanto orgullecía a Margarita tenía una pequeña fogata ardiendo en el centro. Y junto al fuego, reconocí los restos de tela bordada, los hilos de colores que las artesanas habían tejido con tanto amor, las cenizas de mi vestido de novia flotando en el aire nocturno. Margarita estaba allí, de pie, observando el fuego con una copa de vino en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro. No me había visto todavía, y junto a ella, sentado en una de las bancas de mármol, estaba Ricardo, no gritando, no indignado, no defendiendo lo que era mío, solo, mirando, con esa expresión de resignación que yo conocía tan bien. La misma expresión que ponía cada vez que su madre me humillaba, y él no hacía nada. Ya está, hijo, escuché que decía Margarita. Ese vestido ridículo ya no existe. Ahora tu prometida no tendrá más opción que usar el que yo escogí. Es por su bien. Ya lo verás. Necesita aprender que en esta familia hay reglas. Mamá, quizás fuiste demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Por favor, Ricardo. Esa muchacha necesita disciplina. Su padre claramente no le enseñó a respetar a sus mayores. Cuando se casen y vivan aquí conmigo, yo me encargaré de educarla apropiadamente. Algo dentro de mí se hizo añicos en ese momento. No fue mi corazón rompiéndose por el vestido destruido. Fue algo mucho más profundo. La última gota de esperanza de que Ricardo algún día me defendería. La ilusión de que nuestro matrimonio podría funcionar. La fantasía de que el amor era suficiente. Pero con ese rompimiento vino algo inesperado. Claridad. Fría, cristalina claridad. Si me casaba con Ricardo, este sería el resto de mi vida. Margarita controlando cada decisión, destruyendo cada cosa que yo amara, y Ricardo mirando sin hacer nada. Yo perdiendo pedazos de mí misma hasta no quedar nada. Mi estudio cerrado. Mis sueños archivados.
mi identidad borrada. Y entonces, mientras observaba el fuego consumir los últimos restos de mi vestido, sonreí. No fue una sonrisa de dolor, fue una sonrisa de comprensión, de poder, de una mujer que acababa de encontrar su límite y decidió que no lo cruzaría. Saqué mi teléfono y tomé fotos. Del fuego. De Margarita junto a él, de Ricardo sentado como testigo pasivo. Evidencia. Luego, en lugar de confrontarlos, me di la vuelta y me fui en silencio. Porque ya tenía un plan. Durante las siguientes horas, mientras ellos dormían tranquilos en su mansión, yo trabajé. Llamé a mi hermana mayor, Sofía, abogada especializada en derecho corporativo. Le conté todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo algo que cambió todo. Isabela, ¿sabes que hace 3 meses un cliente me consultó sobre una investigación que están haciendo a Construcciones Mendoza? Aparentemente hay irregularidades en las cuentas, malos manejos de fondos. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Quién maneja las finanzas de la empresa? Según los registros públicos, Margarita Mendoza es la directora financiera desde que murió su esposo hace 5 años. Pasé el resto de la madrugada investigando. Llamé a contactos en la industria, arquitectos que habían trabajado con Construcciones Mendoza. Poco a poco, el rompecabezas se fue armando. Varios de ellos me contaron, bajo promesa de confidencialidad, que habían notado cosas extrañas, pagos que no cuadraban, materiales que se facturaban pero nunca llegaban a las obras, proyectos sobrefacturados al gobierno. A las 7 de la mañana tenía suficiente información para saber que mis sospechas eran correctas. Margarita había estado desviando fondos de la empresa durante años, millones de pesos que nadie había cuestionado porque ella era la viuda del fundador y todos le tenían miedo. Ricardo me llamó a las 9. Isabela, tenemos que hablar. Sé que estás enojada por lo del vestido, pero tienes que entender que mi madre... Tienes razón, Ricardo. Tenemos que hablar, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos en mi oficina esta tarde? Hay algo importante que necesito mostrarte. Sonó sorprendido por mi tono calmado. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Nos vemos a las 5. Colgué antes de que pudiera responder. Pasé el día organizando mi estrategia. Llamé a Elena, la diseñadora del vestido destruido, y le pedí que documentara todo. Los mensajes de Margarita, la visita a su taller, las amenazas. Contacté a Sofía nuevamente y le pedí que investigara más a fondo las finanzas de Construcciones Mendoza. Ella tenía conexiones en la fiscalía que podían ayudar. A las 5 en punto, Ricardo llegó a mi oficina. Venía con flores, con esa sonrisa encantadora que solía derretirme. Isabela, amor, sé que las cosas se salieron de control. Mi madre a veces es intensa, pero lo hace porque me quiere, porque nos quiere. Siéntate, Ricardo. Mi voz era tranquila, profesional, como si estuviera en una junta de negocios. Él se sentó, confundido por mi frialdad. Anoche fui a tu casa. Comencé. Vi a tu madre quemar mi vestido de novia. Te vi a ti sentado allí, sin hacer nada. Se puso pálido. Isabela, déjame terminar. Durante 2 años he soportado los desprecios de tu madre porque te amaba, porque creía que eventualmente pondrías límites. Pero anoche comprendí algo. Tú nunca me vas a defender. Para ti, es más fácil sacrificarme a mí que enfrentar a tu madre. Eso no es justo. ¿No es justo? Ricardo, ella quemó algo que yo diseñé, algo que significaba todo para mí, y tú la dejaste hacerlo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto no se trata solo del vestido. Se trata de toda una vida de ceder, de desaparecer, de convertirme en quien tu madre quiere que sea. Isabela, por favor, ¿podemos solucionarlo? No, no podemos. Porque mientras investigaba esta madrugada, descubrí algo interesante. Abrí mi laptop y giré la pantalla hacia él. Tu madre ha estado desviando fondos de Construcciones Mendoza durante al menos 5 años. Aquí están las pruebas. Facturas infladas, pagos a empresas fantasma, contratos con el gobierno sobrefacturados. Ricardo miró la pantalla sin comprender. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tu perfecta madre, la que tanto te protege, la que piensa que yo no soy suficiente para ti, es una ladrona? Ha robado millones de pesos de la empresa familiar, de tu herencia. No, no puede ser. Mi hermana es abogada corporativa. Ya está en contacto con la fiscalía. Cuando presenten los cargos, tu madre irá a prisión. Ricardo se levantó de golpe, furioso. ¿Cómo te atreves? Es mi madre. Todo lo que ha hecho ha sido por mí, por nuestra familia. Y ahí estaba, la confirmación de que nunca cambiaría. Enfrentado con evidencia de los crímenes de su madre, su primera reacción era defenderla, atacarme a mí. Tienes razón, Ricardo. Es tu madre.
Y esa es exactamente la razón por la que no puedo casarme contigo. Me quité el anillo de compromiso, un enorme diamante de 3 quilates que Margarita había escogido personalmente, y lo puse sobre el escritorio. La boda está cancelada. Isabella, no puedes hacer esto. Faltan solo 2 semanas. Los invitados, el salón, todo está pagado. Entonces tu madre tendrá 2 semanas para disfrutar de su último evento social antes de que la arresten. Puedes decirle que al menos pude darle eso. Eres una maldita. Todo este tiempo solo estabas esperando una excusa para dejarnos. No, Ricardo. Todo este tiempo estuve esperando que me amaras lo suficiente como para defenderme. Pero ahora entiendo que nunca vas a amar a nadie más que a tu madre. Se fue dando un portazo. Yo me quedé sentada en mi oficina, mirando el anillo sobre el escritorio, y por primera vez en 2 años, respiré profundo sin sentir un peso en el pecho. Las siguientes 2 semanas fueron caóticas. Ricardo intentó llamarme cientos de veces. Margarita apareció en mi oficina gritando que yo era una envidiosa rencorosa que quería destruir a su familia. La corrí con ayuda de seguridad. Sus amenazas las grabé cuidadosamente. Más evidencia. Mi hermana Sofía trabajó incansablemente con la fiscalía. Las pruebas eran contundentes. Margarita había creado una red de empresas fantasma a nombre de prestanombres. Durante años, había estado inflando costos en las obras, quedándose con la diferencia. El dinero lo había invertido en propiedades a su nombre, en cuentas en paraísos fiscales, en lujos que justificaba como necesarios para mantener el estatus de la familia. La fecha original de mi boda llegó y pasó. Ese día, en lugar de estar en la Catedral Metropolitana, estaba en mi estudio trabajando en un nuevo proyecto. Un complejo de vivienda social en Chiapas. Me llegó un mensaje de Elena, la diseñadora. Una foto de ella brindando con champán junto a un mensaje. Por las mujeres que saben cuándo huir. Una semana después, la fiscalía presentó cargos formales contra Margarita Mendoza por fraude, peculado y lavado de dinero. La noticia salió en todos los periódicos. Empresaria prominente acusada de desviar 50 millones de pesos de empresa familiar. Ricardo me envió un último mensaje. Espero que estés feliz. Destruiste a mi familia. No le respondí, porque lo cierto es que yo no destruí nada. Su familia se destruyó sola con años de soberbia, abuso y criminalidad. Yo solo tuve el valor de decir basta. Margarita fue declarada culpable 3 meses después. Sentenciada a 8 años de prisión. Construcciones Mendoza quedó en manos de la hermana mayor de Ricardo, una arquitecta brillante que había estado marginada por años porque Margarita prefería tener el control absoluto. Ella me contactó para disculparse por el comportamiento de su madre y para proponerme una colaboración en futuros proyectos. Decliné amablemente. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Mi estudio de arquitectura sostenible, liberado de la presión de tener que probarse ante los Mendoza, floreció. Gané una licitación importante para diseñar un parque ecológico en Querétaro. Mis proyectos empezaron a aparecer en revistas internacionales. Me invitaron a dar una charla TEDx sobre diseño sustentable y resiliencia, 6 meses después del día en que encontré mi vestido de novia en cenizas. Estaba de pie en un escenario frente a 500 personas. Y les conté mi historia. No la versión edulcorada, sino la verdad. Les hablé sobre cómo a veces el amor nos ciega, cómo la presión social nos hace aguantar lo inaceptable, cómo el miedo a estar solas puede ser más fuerte que el amor propio. Pero también les hablé sobre el momento en que decidí que mi paz valía más que cualquier anillo de diamantes, sobre cómo elegir a alguien que te elige es más importante que aferrarte a alguien que te tolera. La ovación al final duró 5 minutos. Después, decenas de mujeres se acercaron a contarme sus propias historias, madres controladoras, parejas que no las defendían, sueños sacrificados en el altar del deber ser. Hoy, un año después de aquella madrugada, trabajo en los proyectos que amo, rodeada de un equipo que respeta mi visión. Salgo con mis amigas sin tener que pedir permiso o justificarme. Viajo a obras sin que nadie me diga que no es apropiado para una mujer de familia. ¿Y Ricardo? Me enteré por conocidos mutuos que está comprometido nuevamente, con una mujer que su madre aprobó desde el principio, hija de una familia de abolengo, sin carrera profesional, dispuesta a vivir en la mansión de los Mendoza y seguir todas las reglas de Margarita aunque ella esté en prisión. Les deseo lo mejor. De verdad. Porque yo aprendí algo invaluable en todo esto. Que no todas las historias de amor están destinadas a tener un final feliz. Y que a veces, el verdadero final feliz es tener el coraje de alejarte antes de que el fuego consuma no solo tu vestido de novia, sino tu alma entera. Algunos dirán que fui muy lejos al exponer a Margarita, que debí haberlo hablado en familia, que arruiné vidas. Pero yo les pregunto, ¿qué hay de mi vida? ¿Qué hay de los 2 años que pasé encogiéndome cada vez más?
tragando humillaciones, perdiendo pedazos de mí misma. La paciencia no es pasividad, y saber cuándo irte no es fracaso, es supervivencia. ¿Desde qué país nos estás viendo? Me encantaría saber tu historia. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y tu propia paz?